El Salvador se había apreciado hasta antes del resultado electoral del domingo de tener un sistema de partidos políticos fuerte a partir de dos institutos como son Arena y FMLN. ¿La elección presidencial y su consecuencia ha roto con el bipartidismo o esta es una afirmación concluyente que solo puede precisarse cuando ya haya elección legislativa en 2 años? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros en este martes. Desde luego, nuestro tema de reflexión, de análisis, lo vamos a dedicar al efecto del resultado electoral del domingo anterior en el bipartidismo y sobre todo la situación de rumbo del país. Esto tiene que ver también sobre nuevos escenarios que se están configurando, que se pueden configurar al interior de la Asamblea Legislativa. Queremos agradecer esta noche que está con nosotros en nuestros estudios el padre José María Tojeira, ex rector de la Universidad Centroamericana y actualmente es el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Padre, bienvenido, buenas noches, un gusto. Buenas noches, encantado de estar con ustedes acá. Bueno, excelente, padre. Para comenzar, entonces, a ver si podemos tener de parte suya en inicio la valoración global del triunfo de Nayib Bukele el pasado domingo y hasta dónde esto efectivamente supone el fin del bipartidismo o es el principio del fin de... A nivel internacional, cuando uno ve, por ejemplo, los despachos, las coberturas internacionales y obviamente localmente hay algunos analistas que han estimado que efectivamente estamos ante una situación ya de escenario del rompimiento del bipartidismo. Entonces, en la pregunta que hice al principio, los ha planteado en términos de decir, bueno, ¿será que todavía para esto y tener una posición concluyente hay que esperar lo que ocurra en 2 años en las legislativas o definitivamente estamos en ese escenario? Bueno, yo creo que estamos en un escenario de cambio. Yo no diría que sea un escenario de cambio inmediato y absoluto, desde que se rompió el bipartidismo. Sí creo que hay una situación de surgimiento de nuevas realidades. Entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Bueno, es decir, cuando surgió Arena, vamos a poner por caso, pues el PCN y la democracia cristiana prácticamente entraron en un declive hasta quedar en nada, ¿verdad? Inmediatamente después surgió el FMLN, que yo creo que incidió también mucho en la desaparición de la democracia cristiana, ¿no? Sí. Parecía que iba a haber un cierto bipartidismo, pero en realidad primero PCN, democracia cristiana, después democracia cristiana Arena, y al final fue Arena FMLN. Entonces yo creo que está surgiendo aquí también algo nuevo, ¿verdad? ¿Se va a concretar finalmente en un bipartidismo o va a haber un sistema un poco más elástico con necesidad de coaliciones entre partidos para poder gobernar? De hecho, las coaliciones han sido frecuentes en la Asamblea Legislativa. Siempre ha sido raro que un partido, alguna vez ha pasado, pero que algún partido tenga la mayoría, 50 más 1 en la legislativa, ¿verdad? En la Asamblea. Pero yo creo que ahora a nivel político está surgiendo algo nuevo. Hay algunos aspectos que yo siento que nadie ha tocado, pero ¿qué va a ser de Arena, por ejemplo? Entre los dos partidos del bipartidismo, en Arena veo yo como más posibilidades de cambio, porque Arena realmente ha sido un partido muy conservador. Incluso el candidato Callejas a mí me parecía pues, mucho más avanzado que el pensamiento clásico de Arena, ¿verdad? Es decir, un hombre más abierto, más avanzado, con una conciencia social mayor, etc. Está por otro lado Johnny Wright, ¿verdad? Que está organizando su propio partido y que dijo que iba a organizar un partido, ¿verdad? Entonces no sabe de hecho, Johnny Wright apareció este mismo día con un posicionamiento público a nivel de redes sociales, efectivamente. Entonces, uno no sabe si realmente lo que va a haber es un cambio de partido, uno que se hunde en la obsolescencia, digamos, y que queda pues para algunos sectores ultraconservadores, como quedó un poco el PCN, para unos niveles
más bien rurales, conservadores, etcétera, que se quedara para sectores rurales o urbanos conservadores, es decir, y que el partido de la derecha fuera un partido algo más avanzado, más abierto, en la línea que ha representado Johnny Wright, ¿verdad? Y Bukele, por otro lado, disputándose la primacía, digamos, de ese centro derecha. En la izquierda veo yo más complicada la cosa porque en general el FMLN es un partido mucho más denso, digamos, ¿verdad? Sí. Es decir, así como Arena se ha basado más que en la ideología, por supuesto tiene ideología, ¿verdad? Pero yo creo que se han movido más intereses dentro de Arena que pensamiento. En el FMLN lo que se mueve es una ideología, a mi juicio, bastante cerrada y bastante fuerte. No han sido capaces de evolucionar hacia un partido socialista, socialdemócrata. Es decir, creo que se han comportado muy bien a nivel electoral y a nivel democrático, ¿verdad? Es decir, ahí no es un partido que haya pretendido quedarse en el poder, como han pretendido otros partidos de izquierda en América Latina, ¿verdad? Que han tratado de perpetuarse, sin ir más lejos, Ortega y Venezuela, ¿verdad? Y Maduro. Pero no, el FMLN ha sido muy respetuoso con la democracia y hay que reconocérselo, es decir, realmente en eso han sido serios, ¿verdad? Pero sí es un partido, yo diría, más monolítico que Arena, ¿verdad? En Arena hay intereses más diversos. Usted ve en el FMLN más disciplina, aunque el impacto, por ejemplo, ha sido, en términos de pérdida de número de votos, parece que ha sido mucho mayor, ¿no? Porque el FMLN, de acuerdo a las últimas estadísticas, claro, estos números se van a ajustar en la medida que el Tribunal Supremo Electoral dé el consolidado final, ¿no? Porque apenas comenzaron hoy con el escrutinio final. Pero se habla de que el FMLN perdió más de 1.100.000 votos. Por ejemplo, le decía antes de comenzar la entrevista, en 2019, hoy el FMLN alcanza 377.404 votos y en el 94 tuvo 331.629. Es decir, prácticamente el FMLN volvió a su comportamiento inicial de inicio. A pesar de tener un aparato partidario mucho más desarrollado que en aquel momento, ¿verdad? Porque en aquel momento el FMLN no alcanzaba a cubrir todas las mesas electorales. Exacto. Y ahora las cubre, por supuesto. Pero sí, yo veo que el partido FMLN, precisamente porque tiene una ideología muy densa, llamémosle así, ¿verdad? Es decir, yo creo que es más fácil que resista, pero también tiene más peligro de hundirse, ¿verdad? Es un poco como los partidos comunistas en Europa, que se fueron reduciendo a casi nada, ¿verdad? Es decir, sí, reducidos al enanismo prácticamente. Al final, pues, quedaron superados por otro tipo de movimientos con raíces un poco más populistas, como Podemos en España o otros grupos en otros países, Mélenchon en Francia, etcétera. Es decir, que han ido superando y recogiendo un poco la herencia de los partidos comunistas, pero ya distintos, ¿verdad?, de lo que eran los partidos comunistas. Entonces tiene ese peligro precisamente por tener una ideología más dura y más cerrada, pero vamos a ver también cómo evoluciona. Estamos en el principio, yo creo, de algo nuevo. ¿Cómo va a ser ese algo nuevo? Yo creo que es muy aventurado decirlo, que hay muchas posibilidades, pero algo se ha roto, ¿verdad? Es decir, ciertamente. ¿Volveremos a un bipartidismo? A lo mejor sí, no lo sé, ¿verdad? Pero con otros aspectos distintos. ¿O quedaremos en un sistema más con necesidad de alianzas? Tal vez, digo, no lo sé. Es difícil. ¿Cómo se podría caracterizar el momento entonces? ¿Un poco de incertidumbre o la palabra es demasiado para...? No, yo diría es un momento fluido. Siempre que se termina una etapa y empieza otra etapa, hay una cierta fluidez, ¿verdad? Aquí quienes van a salir adelante son los que sean buenos políticos. Y un buen político es la persona que es capaz de encararse con los problemas, empezar a aportar soluciones, demostrar que los pasos que se van dando son los pasos adecuados, aunque sean lentos, porque en ocasiones no se puede ir muy a prisa, pero el que sea buen político y tenga perspectiva de futuro, yo creo que es el que va a salir adelante, tanto una línea un poco más de derecha o una línea un poco más de izquierda, porque hasta ahora lo que ha habido son promesas y promesas con muy poco fundamento. Y yo creo que la gente ha reaccionado contra eso, ¿verdad? Hay demasiada palabrería, pero demasiada poca realidad. Es decir,
se habla de que hacemos muchísimo, todos dicen que hacen mucho, ¿verdad? Es decir, que hemos hecho esto, que hemos hecho lo otro, pero sigue habiendo un 33% de la población en pobreza, ¿eh? Y desde el 83 se firmó una constitución en la que el Estado se compromete a crear bienestar económico, bienestar económico para la población, bueno, y desarrollo social. Es decir, con un 33% no funciona el asunto. Claro. Nos quedamos en el punto. Cuando regresemos le dedicamos un par de minutos más, creo, a la situación del FMLN, porque además tenemos un comunicado que emitieron justamente este día. Hay también otras opiniones al interior del Partido Arena, como para aterrizar un poco más el análisis por cada uno de estos dos partidos importantes. Luego podemos hablar, padre, sobre el impacto que esto va a tener a nivel legislativo, ¿no? O sea, porque Nayib Bukele, pues sí, va a continuar siempre en esa alianza. Terminó Nayib Bukele con la alianza con Gana el día de la elección, al ganar la presidencia, continuará en Asamblea Legislativa. No tiene un vehículo al interior de la Asamblea Legislativa, eso, ¿no? Es real. Nuevas Ideas apenas está en formación. Hay que esperar 2 años, pero bueno, podemos analizar eso más adelante. Vamos a una pausa, volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en nuestros estudios conversando con el padre José María Tojeira, rector, o bien ex rector de la UCA y director del Instituto de Derechos Humanos de la universidad. Padre, quiero mostrar rápidamente a los amigos televidentes el pronunciamiento del FMLN ante el resultado electoral. Este es con fecha 4 de febrero. Es un comunicado de 7 puntos. Creo que usted tuvo la oportunidad de leer rápidamente algunas líneas. Pero me llamaba la atención, ¿no? Porque prácticamente los últimos 3 puntos, el quinto, el sexto y el séptimo, son los que hacen alguna referencia más clara sobre el resultado, donde ellos dicen de que, por ejemplo, en el numeral 5 dice que los resultados nos asignan la misión de actuar como fuerza política de oposición, papel que ejerceremos con el más alto sentido de lealtad a nuestro pueblo, con base en nuestros principios, valores y demás. Y luego en el 6, que van a luchar por todo aquello que beneficia al pueblo, como la defensa de los programas sociales, la seguridad ciudadana, bueno, digamos que un poco de lo que han estado haciendo. Y el séptimo dice evaluación de los resultados junto a nuestra militancia, y que tomaremos, dice, las medidas necesarias y estaremos sin duda acompañando al pueblo en la defensa de sus derechos sociales y políticos conquistados. Bueno, esa es como la síntesis, digamos, de este comunicado. ¿Qué le deja a usted entonces en términos de, porque todo el mundo, claro, ya veremos el paso que dio el Partido Arena, ¿no? De inmediato, o sea, que prácticamente la dirigencia ha decidido apartarse, que se convoque elecciones y que ninguno de ellos va a volver a reelegirse. Pero en el caso del FMLN. Bueno, en el caso del FMLN, lo que se denota es una estructura interna bastante autoritaria, porque el comunicado viene firmado por la Comisión Política y da la impresión que ellos no tienen ninguna responsabilidad en lo que ha pasado, ¿verdad? Es decir, la Comisión Política se supone que es la máxima responsabilidad del partido y es el partido el que mueve las elecciones, no el candidato, y menos en un partido estructurado, bueno, con mucha coherencia interna como es el FMLN. El candidato en algunos momentos trató de separarse de algunas líneas del partido, en el caso de Ortega o de Venezuela, teniendo un criterio distinto, pero muy suavemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un partido muy cohesionado. Bueno, entonces, en el caso, por ejemplo, de Venezuela fue bastante particular, porque justamente casi que el mismo día que Hugo Martínez se distancia, el partido en el gobierno emite un comunicado oficial apoyando a Nicolás Maduro. Casi que fue el mismo día, o sea, diferencia de horas. Pero digo, logró por lo menos distanciarse un poquito, ¿verdad? Pero no hay duda de que la campaña, un poco el que la dirige es el partido, ¿verdad? Es decir, un partido con tanta coherencia y peso interno, ¿verdad? Un partido en el poder. Entonces llama un poco la atención que la Comisión Política diga, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, como que a nosotros no nos ha pasado nada, ¿verdad? Le ha pasado al país, pero nosotros estamos en la oposición, vamos a seguir trabajando, como que no les afecta en su labor en cuanto a comisión política, ¿verdad? Eso sí llama un poco la atención en el comunicado. Es decir, yo creo que una comisión política tiene que asumir fracasos también, ¿verdad? Es una dirigencia de un partido, dice, mira, hemos tenido un fracaso electoral por estas razones y vamos a tomar estas decisiones con respecto a nuestro liderazgo también, ¿verdad? Ahora, y que el FMLN tuvo el primer campanazo, el FMLN tuvo el primer campanazo el año pasado, ¿no? Sí, pero hicieron lo mismo que ahora, ¿verdad? Es decir, que no pasa nada, es decir,
el problema no es nuestro. Aquí seguimos y vamos a seguir dirigiendo el partido y diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Bueno, es un problema de ellos. ¿Quién sabe que la no renovación de la Comisión Política en aquel momento no haya sido un factor más de esta pequeña debacle electoral, ¿verdad? Que yo creo que si actúan bien pueden recuperar votos, etcétera, ¿verdad? Es decir, pero sí tienen que cambiar en algunos aspectos de actitudes, de formas de trabajar y probablemente también de liderazgo un poco, ¿no? Bueno, y acá se piensa que tanto algunos sectores o algunos actores al interior del FMLN que en algún momento pegaron en la mesa el caso de Óscar Ortiz, se recuerda cuando hubo aquella crisis al interior del FMLN, incluso cuando se fue a primarias con Chafik Handal, ¿no? Sí, sí. Y entonces que se decía que era Ortiz y otros más los llamados a poder hacer el viraje al interior del FMLN. Hoy tenemos un tuit, por ejemplo, que escribía Óscar Ortiz, creo que lo tenemos ahí para mostrarlo en full pantalla. Veremos si es este, porque habían dos. Este fue el primero inmediatamente después del triunfo de Nayib Bukele, porque decía, hemos escrito una nueva página en la historia de nuestro país y felicitaba a Nayib Bukele. Dice que el país ha decidido, las distintas fuerzas políticas debemos poner en el centro el interés nacional. El siguiente es, por ejemplo, donde hace referencia ya, donde él dice que está convencido que el FMLN necesita una profunda reingeniería. Desde la firma de la paz y su nacimiento como partido, nunca antes como hoy es necesaria la renovación a fondo y a todo nivel, y debemos fortalecer valores, principios y visión para responder al futuro. Es lo que dice Óscar Ortiz. No sé cómo se puede estar viendo en términos de si este tipo de pensamiento puede tener alguna incidencia interna. Pues no lo sé, ¿verdad? Es decir, pero es evidente que algún cambio tienen que hacer. Yo no creo que tanto en los valores, porque los valores que han tenido son valores clásicos de la izquierda, sino que yo creo que tienen que, en la gestión de esos valores, donde tienen que hacer algunos cambios, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando ha habido casos de corrupción interna, tienen que ser mucho más radicales de lo que han sido hasta el presente, ¿verdad? Y bueno, otro tipo de actitudes también, no tan centradas en sí mismo, tan centradas en principios ideológicos, que yo creo que a veces les hacen defender cosas que son poco defendibles, ¿verdad? ¿Y usted cree que en términos del tema de corrupción y de transparencia, si el Partido de Arena, y ya lo veremos más en detalle también el Partido de Arena, si Arena tuvo a su Tony Saca, el FMLN tuvo a su Mauricio Funes, y eso es lo que impactó fuertemente en términos de ese resultado del domingo? Yo creo que eso es evidente, es decir, la gente no solamente está cansada del poco desarrollo, sino que está escandalizada de los niveles de vida de algunos dirigentes y de la facilidad con que algunos dirigentes de los partidos se embolsan dinero en los bolsillos. Y yo creo que incluso a la población normal no le asusta a veces tanto que alguien robe mucho y lo metan preso, ¿verdad? Más bien se alegran. Pero yo creo que a mucha gente le irrita el que, por ejemplo, con los sobresueldos, haya habido sobresueldos muy escandalosos. Y bueno, hasta ahora ninguno ha dicho, miren señores, pido perdón por haber recibido sobresueldos y estoy dispuesto a pagar impuestos atrasados si es necesario sobre esto que he recibido. Nadie. Y yo creo que la gente dice, bueno, tenemos problemas, tenemos dificultades laborales. Es decir, el 50% casi de la población está en el trabajo informal, trabajando cada día por sacar adelante las cosas, a veces con grandes dificultades. Y hay gente que se da el lujo de no pagar impuestos, ¿verdad? Es decir, a nosotros nos cobran el IVA, dicen la gente más pobre, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que pagar los impuestos en todo lo que hacemos. Y de repente hay gente que gana dinero de los políticos, porque la gente que tiene cargos en los gobiernos son considerados políticos, ¿verdad? Y dicen, bueno, esto se les da el dinero gratis, no pagan impuestos sobre ellos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo creo que eso indigna mucho a la gente, es decir, ese tipo de cosas pequeñas que le llaman, ¿verdad? Es decir, ese tipo de cosas pequeñas lo que demuestran es que hay una generalización de formas no decentes de gobernar y de funcionar en los gobiernos, como que la corrupción estuviera generalizada
Pero aquí se entiende corrupción solo cuando se habla de millones, pero la corrupción es también el no pagar impuestos por parte del salario, ¿no? Y por lo visto en la Asamblea Legislativa se encargaron de ratificar ciertas acciones en ese sentido, ¿no? Porque antes de irnos a la vacación se aprobó, por ejemplo, todo este tema de subsidio para los empresarios de buses. Es que es un tema totalmente impopular en este país. Luego, además, antes de la elección se recetan prácticamente una semana de descanso. O sea, que aparentemente en términos de desconexión, los diputados, la Asamblea Legislativa en general ratificando justamente eso que la población no acepta. Sí, miren, hay un estudio del PNUD de hace un par de años que dice que en El Salvador hay un 33% aproximadamente de gente en pobreza, un 47% en situación vulnerable, es decir, que tiene un pie en la clase media y otro pie en la pobreza, ¿verdad? Es decir, que está luchando por permanecer ahí. Entonces, es un 80%, un 47 más un 33, ¿verdad? Es decir, y luego hay un 20% desahogada, en la que se cuenta, bueno, pues un sector grande también de la población, porque 20% es un sector relativamente grande, pero la gran mayoría está con dificultades en el país. Y ciertamente, si uno se gana el dinero honradamente, la gente no protesta, es decir, porque alguien viva un poco mejor. Pero cuando ve que se toman vacaciones, tienen unas dietas para viajar extraordinarias, tienen sobresueldos, etcétera, es decir, la gente se concentra en este tipo de personas. Por eso es necesario hacer cambios grandes, ¿verdad? Es decir, y cambios pequeños también, pero que se note, ¿verdad? Perfecto. Es decir, que se hacen cambios. De acuerdo, nos quedamos en el punto, hacemos una pausa. Cuando regresemos hablamos un poco más del Partido Arena, pero nos interesa ya entrar también a hablar del escenario legislativo y desafíos para la nueva administración Bukele que tomará posesión el 1 de junio. Vamos a la pausa. Continuamos en 8 en punto conversando con el padre José María Tojera, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Padre, le decía un poco a hacer la reflexión final en el caso del Partido Arena para entrar un poco más en el detalle, y hablábamos del FMLN, me interesa que hablemos del escenario legislativo sin duda alguna y ya lo que importa en términos de desafío para Nayib Bukele cuando tome posesión a partir del 1 de junio. Pero en el caso del Partido Arena, vamos a ver si tenemos también esa información del tuit que temprano se dio a conocer porque hubo declaraciones y bueno, donde el Partido Arena prácticamente decía 3 cosas, ¿no? El COENA, que a partir de hoy, por ejemplo, están pidiendo a la CEN a que se adelanten las elecciones internas. Además, que ninguno de los que forman parte del COENA aspirarán a ningún cargo de reelección al interior. Y como dirigencia que entregarán los cargos a quienes sean electos democráticamente por las bases de Arena. Claro, esto ha tenido como antesala también incluso algunas otras declaraciones. Milena Mayorga, por ejemplo, decía en ese contexto de lo que estamos leyendo ahí eso, que no podemos crear ingobernabilidad y hay que ser una oposición inteligente. Lo bueno para el pueblo, decía Milena Mayorga, es que se debe apoyar lo que vaya en contra de los principios, eso no, ya están, dice, con alguna rumorología, sobre todo porque se está hablando ahí de algún posicionamiento de ciertos diputados en el Partido Arena que están mostrando algún signo ya de estarse rebelando a la cúpula o a prácticas tradicionales, digamos, que se han hecho desde la Asamblea. Bueno, el Partido Arena, por supuesto, ha salido muy golpeado, es decir, porque las mismas encuestas lo ponían como el único candidato posible para debatir con Bukele, con el presidente electo. Y además, digo, pues había mucha gente que pensaba o pensábamos que iba a haber segunda vuelta. Entonces, en la segunda vuelta tenían una esperanza un poco mayor por la capacidad económica, la facilidad de presión que tienen, la estructura partidaria, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que a Arena le ha hecho un enorme daño esta vinculación tan fuerte con el mundo del gran empresariado, ¿verdad? Es decir, porque cada vez la gente es más consciente de la desigualdad y entonces un partido que está tan sujeto al gran empresariado se le ve como un partidario de respaldar la desigualdad existente en el país, ¿verdad? Es decir, ¿usted cree que la agenda empresarial tiene mucho peso al interior del Partido Arena? Yo creo que sí, que tiene un peso exagerado a mi juicio, ¿verdad? Es decir, de hecho, pues uno ve, salía en algún medio de comunicación cómo lo trataban los periódicos al candidato de Arena y cómo trataban a Nayib, ¿verdad? El contraste
en primeras planas, en mensajes positivos o mensajes negativos, según fuera cada cual, etcétera. Y bueno, son medios de comunicación escrita que están llenos de propaganda del capital, del gran empresariado, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa cercanía tan fuerte, yo recuerdo que en un momento que tuvieron un fracaso bastante fuerte, Calderón Sol salió protestando diciendo que solo millonarios, y por cierto, a través de este mismo canal, en una entrevista en que estábamos Mauricio Lucel, Calderón Sol y yo, y Calderón Sol dijo, sí, no podemos seguir siendo un partido de millonarios, ¿va? Así dijo, ¿va? Es decir, si nos reflejamos como partido de millonarios, vamos a seguir perdiendo votos. Bueno, y después hubo un cambio en el COENA, era aquel tiempo en que estaba el presidente del Banco Agrícola Comercial, aquel Archibaldoqui, de presidente. Sí, cuando asumió la conducción del COENA, Archibaldoqui, sí. Y bueno, a raíz de ahí hubo un fracaso electoral y entonces hubo un cambio también en el COENA. ¿Y fue donde se originó la frase de Arena SADCB? Yo creo que ahí se empezó, sí. Pero ya te digo, el mismo Calderón Sol hizo un comentario crítico aquí mismo. Entonces yo creo que eso es lo que más le ha dañado, aparte de ser un partido sumamente conservador, que le da algunos votos, porque también hay mucha gente conservadora en El Salvador, y ellos explotan bien ese tema, pero sí, el respaldo de la desigualdad, al menos de un modo simbólico, aunque no lo digan de palabra, sí yo creo que les daña, es decir, y les hace perder popularidad ciertamente, porque el tema de la desigualdad sí se ha introyectado en la conciencia de la gente, ¿verdad? Que hay demasiada desigualdad, y eso les ha dañado mucho. Bueno, y vamos a ver cómo termina finalmente el Partido Arena efectivamente administrando sus diferencias internas, porque también Felisa Cristales, y era el otro tuit que teníamos y queríamos compartir con ustedes, la diputada Felisa Cristales decía, ya me pidieron que modere mi vocabulario y varios se ofendieron, así que olviden lo de dinosaurios. El término correcto es líderes políticos con prácticas del pasado, que a toda costa quieren seguir en el poder aunque ya nadie quiera verlos. Ese es un poco lo que se está viviendo internamente en el Partido Arena en este momento. Algo de dinosaurios tienen, ciertamente, ¿verdad? Aunque no les guste la palabra, pero bueno, también a veces le pueden llamar dinosaurio a uno porque ya está viejo también, etcétera, ¿verdad? Pero sí, yo creo que se han pasado con costumbres, prácticas, modos de hablar. Miren, a veces cuando empiezan no son solo ellos, ¿verdad? Pero si nos tomamos vacaciones de una semana para ir a defender el voto, pero menos sean ridículos. Si se fueron a defender el voto, lo defendieron muy mal, ¿verdad? Es decir, ciertamente deberían aceptar algún tipo de sanción por haber defendido mal el voto. Se fueron a defenderlo con tanto amor, y miren los resultados. No sé, a veces es un vocabulario que cae en demasiadas contradicciones y pues la gente acaba riéndose de ellos, ¿no? Ahora bien, solo quería precisar algo, padre, del principio de la conversación, y es en términos de la participación electoral que hubo, porque se supone que ha tenido un 10% menos de participación electoral, y eso creo que nos da pie para ir hablando un poco de qué puede ocurrir a futuro, sobre todo el tema de institucionalidad. Latino Barómetro hizo el año pasado, como lo hace todos los años, una medición sobre el comportamiento de la democracia en América Latina, y ahí El Salvador, en los contrastes, ¿no? Porque donde más se aprecia la democracia o se apoya el sistema democrático es Venezuela, donde se ha perdido, y donde menos respaldo tiene la democracia es en El Salvador. ¿Cómo interpretar ese tipo de variables? Bueno, yo creo que hay un cansancio fuerte del modo de hacer gobierno, ¿no? De los partidos políticos, bueno, del bipartidismo que se suele llamar, ¿verdad? Y yo creo que esa es la razón fundamental de este bajón tremendo, que debilita, por supuesto, la institucionalidad. Miren, Bukele ha ganado la presidencia de la República más o menos, con alrededor de un 20% del censo. Es decir, es normal que no se gane, salvo en elecciones en que hay triunfos muy abultados, pero es normal que no se gane con más de la mitad del censo, porque hay siempre gente que deja, es decir, hoy en día que vote el 60% suele verse muy bien, ¿verdad? Es decir, bueno, si ganas con el 55%, en realidad estás ganando con el 36, 37% del censo, ¿verdad? Claro. Pero ganar con el 20% del censo es muy poco, ¿verdad? Entonces, Bukele tiene que ser muy consciente de que este apoyo popular que tiene puede revertirse muy fácilmente, porque
ha contado con un 20% de los votantes, ¿verdad? Los demás no se sabe. Bueno, se sabe que hay otro 20% de los votantes que piensan distinto, o con el FMLN o con Arena, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Pero hay es 20-20-40, hay un 60% de personas que no se sabe qué piensan y que ciertamente no están comprometidas con nadie, ¿verdad? Entonces, digo, la popularidad es un fantasma, ¿verdad? Se maneja en las redes o se maneja en los medios, pero es muy fluctuante. Digo, ¿por qué? O sea, porque, si no se administra bien puede ser demasiado artificial. Sí, y muy fluctuante, es decir, porque hay mucha gente que no se ha expresado, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí tiene un problema, y yo creo que es un problema nacional de desánimo y desconfianza y falta de credibilidad de los políticos, ¿verdad? La gente no cree en ellos y por eso no ha ido a votar. Es decir, la gente cuando tiene ilusión, pensando que van a cambiar las cosas, va a votar. Es decir, yo creo que mucha de la gente que no fue a votar es porque no tenía ilusión. El hecho también de que el número de votos nulos supere a otros, creo que son creo que por lo menos a cuatro partidos. Cuatro partidos, de los minoritarios. De los minoritarios. Exactamente. Es un poco escandaloso también, ¿verdad? Es decir, pero bueno, indica algo también, son síntomas, ¿verdad? Es decir, la gente que va a anular el voto es gente que va muy consciente. Es decir, la gran mayoría de la gente, si no cree en un partido, prefiere no ir a votar, simplemente porque ir a votar requiere esfuerzo. Solo la gente que ya tiene una opción muy determinada, ¿verdad?, de enfrentarse a los partidos, ¿no? Sí, y a propósito del padrón, por ejemplo, Luis Alfaro nos escribe a través del Facebook, dice él que se vota con un padrón desfasado de 2 a 1 año y no se ha limpiado de los que ya murieron, los migrantes que se están yendo todos los días y grupos familiares. Todo esto es totalmente opuesto al sistema y hay que actualizarlo, es lo que nos dice Luis Alfaro. Vamos a la pausa, cuando regresemos hablamos ya de retos, desafíos para Nayib Bukele a partir del 1 de junio. Volvemos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Padre, creo que es importante ahora hacer la reflexión un poco de cuáles en términos de retos, desafíos que tiene Nayib Bukele, una asamblea legislativa configurada que desde luego no le es favorable, y ahí estábamos hablando, por ejemplo, qué va a pasar finalmente con el vehículo que utilizó para participar electoralmente, que es Gana. Eso terminó entonces el domingo. ¿Va a continuar alguna relación de otro tipo con los legisladores de Gana? Gana intentará afianzarse como Gana, digo, porque vienen elecciones en 2 años. Pero bueno, son escenarios que se plantean al interior de Asamblea Legislativa. Luego, ¿qué puede pasar? O sea, que en un momento determinado Nayib Bukele termine haciendo una especie de gobierno con los mismos de siempre, digo, utilizando ese famoso el hashtag que se hizo de campaña. Sí, la situación ahora es complicada, digo, y además complicada porque tenemos muy pocos datos, ¿verdad? Es decir, todavía no sabemos con quién va a gobernar. No sabemos exactamente, aunque hubo aquella presentación en televisión, pero no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Yo creo que tiene que empezar a desarrollar un plan de trabajo y un plan de gobierno que se separe un poco de esas grandes manifestaciones de apariencias, ¿verdad? De el tren que va a surcar toda la costa o lo que va a arreglar cuando ya no haya evasión de impuestos. Bueno, yo creo que eso, ¿cómo lo va a hacer, verdad? Es decir, realmente si va a perseguir a evasores de impuestos, va a aumentar el número de inspectores de Hacienda. ¿Qué funciones le va a dar a los inspectores de Hacienda? Es decir, tiene que empezar a ser concreto. Por ejemplo, Hacienda tiene un número de inspectores que no cubren el número necesario para poder controlar la evasión de impuestos en el país. Sí. Es real, ¿va? Entonces, bueno, ¿qué van a hacer, verdad? ¿Van a hacer algo? ¿No van a hacer nada? ¿Va a seguir lo mismo? Y este es un ejemplo pequeño, pero se pueden poner infinidad de ejemplos. En educación tenemos un grave problema. Es decir, yo creo que el plan El Salvador Educado es un plan muy bien hecho, y en el que se hicieron costos
Y decían que en 10 años, para poner la educación al nivel del primer mundo, había que invertir sobre los 900 millones que se están gastando, un poquito más, ¿va? En educación, 1.200 millones más. Bueno, ¿qué va a hacer con la educación allí? ¿Va? Es decir, pues tendrá que hacer algo gradual, pero algo que vaya en una buena dirección y que se note. Es decir, pero no seguir con los 900 millones o con 925 o 950 y seguir con lo mismo, con estructuras educativas obsoletas, con falta total de tecnología o muy grande, falta de tecnología en las escuelas, es decir, con limitaciones impresionantes. Sí, claro. ¿Usted cree que la configuración del gabinete que pueda plantearse Nayib Bukele puede delinear de alguna forma por dónde va a transitar este gobierno? Pues yo creo que sí, aparte que les conviene a ellos explicar por dónde van a caminar, yo creo que es muy importante. Tienen que buscar algún plan de gobierno que de alguna manera sea una especie de anticipo de una especie de agenda que se pudiera consensuar con otros partidos políticos y enfrentar los problemas reales del país, pero sin propaganda, ¿verdad? Es decir, sin grandes manifestaciones, sino sobre temas concretos. Se puede hacer, se ha trabajado algunos aspectos ya en algunos foros, en algunos grupos, pero tiene que empezar a trabajar. El tema de las pensiones es un tema que no acaba de salir adelante. Es decir, sí, porque finalmente lo que se le hizo fue un remiendo. Sí, fue un remiendo nada más. El tema de la deuda, bueno, son una serie de temas que tiene ahí pendientes. El tema de la reforma fiscal. Yo soy una persona convencida de que sin una reforma fiscal más progresiva que la actual, es muy difícil que El Salvador salga de sus problemas tradicionales. Puede ir mejorando poquito a poco, pero... Esa reforma, perdone, padre, ¿hasta qué punto también puede meterlo en contradicción, digo, a la hora de tomar decisiones desde el Ejecutivo, hasta qué punto puede entrar en contradicciones? ¿O cómo evitar que, toque la sensibilidad y termine afectando entonces el bolsillo de los que menos tienen? Claro, eso es evidente, tiene que ser una reforma fiscal que toque al que más tiene. Por eso digo una reforma fiscal progresiva, porque la actual es bastante regresiva. Ahí la resistencia que puede tener es la de la gente que dice que una reforma fiscal progresiva frena la inversión y desanima a los empresarios. Yo creo que eso no tiene fundamento en la realidad, porque muchos países con reformas fiscales progresivas han seguido creciendo y teniendo un desarrollo bastante fuerte. Y bueno, los países desarrollados tienen una fiscalidad mucho más progresiva que la nuestra. Ahora, no lo ve por el lado de IVA, sino por otro tipo de... Impuestos de la renta, impuestos a la plusvalía, impuestos a las herencias, impuesto predial, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, ahí hay toda una serie de cosas que hay que pensarlas bien. Yo estoy de acuerdo, no se trata de empezar a amontonar impuestos y a ponerlos enormes, es decir, pero hay que pensarlo bien, pero hay que pensarlo, ¿verdad? Es decir, y hay que lograr apoyos para ello. Yo creo que si se actúa racionalmente y se explican las cosas, se pueden conseguir apoyos. El ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, tiene estudios muy bien hechos. Y cualquiera que los lea con un mínimo de racionalidad dice, hombre, pues sí, parece que por aquí deberían ir las cosas. Es decir, bueno, eso hay que... Él tiene que tomar decisiones que se salgan de las promesas generales y de las generalidades. Si no las toma, puede caer en lo mismo que estaban los otros y deteriorarse muy rápidamente, dado el respaldo que todavía no ha acabado de cuajar en el país. Claro, y esa parte que tendrá que tomar decisiones del Ejecutivo, pero también articuladas porque pasa por reformas de ley a nivel de Asamblea Legislativa. También, eso es evidente. Sí. Sí. Se nos acabó el tiempo, padre, se nos fue. Le agradezco que haya compartido con la audiencia de 8. Encantado, William. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, excelente. Nosotros agradecemos a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana. Estarán en nuestros estudios 2 dirigentes del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional.